Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Nicolás Petro dice que dineros no tienen procedencia de la mafia ni de la corrupción. El diputado emitió un comunicado. Horas antes, la revista Semana reveló conversaciones de Nicolás Petro con sus exparejas. Hablan de dinero que le entregó Santander López Sierra. La Fiscalía solicitó a la Presidencia de la República protección para Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. Asesinaron a un patrullero de la policía en Chocó. Un francotirador le disparó. Legalizar mineros informales, la principal petición de la protesta en Caucasia, donde el fin de semana fue de desmanes, incendio y barricadas. Cayó banda de sicarios que se alquilaban para cometer homicidios. 10.000 productores de panela de Santander suspendieron la producción por problemas económicos. Marihuana, cocaína y $60.000 decomisó la policía en el aeropuerto El Dorado. Noticias del mundo. Incendio arrasó con un campamento de refugiados de Bangladesh. Venezuela recordó a Hugo Chávez en el 10º aniversario de su muerte. En deportes, Millonarios con nómina mixta recibió al Cali y Medellín hizo respetar su localía frente a Águilas Doradas. Además, el Liverpool le propinó una goleada histórica al Manchester United. Buenas noches y bienvenidos al Noticiero de Todos. Nicolás Petro emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos que le hace su ex esposa. Habla de la procedencia del dinero y anuncia que toma distancia del partido de gobierno. Luisa Barberi, ¿qué más dice el hijo del presidente de la República? Adelante. Damaris y televidentes, muy buenas noches. Nicolás Petro, diputado por el departamento del Magdalena y quien además es hijo del presidente de la República, emitió un comunicado en el que habla de la procedencia del dinero que al parecer recibió. Se retiró del pacto histórico y se declaró a disposición de comparecer ante los entes de control. Nicolás Petro no niega que existan dineros y asegura que son recursos con procedencia lícita. Aclaró a la opinión pública y medios de comunicación que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita. Eso lo corroboraré ante la justicia como corresponde. El diputado anunció que se abstendrá de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con las elecciones locales y además se retira del partido de gobierno. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia humana, el pacto histórico y la campaña de Máximo Noriega a la gobernación del Atlántico hasta ratificar mi inocencia. Rechazó lo que califica intromisión en su vida personal, familiar y en su residencia. Asegura que la publicación de su dirección pone en riesgo su seguridad. Hace algunos días, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo. Horas antes de este comunicado, la edición actual de la revista Semana reveló conversaciones de chat en las que Nicolás Petro acepta que recibió altas sumas de dinero de personas con pasado judicial cuestionable. Estas son las conversaciones que Day Vázquez, expareja de Nicolás Petro, le entregó a la revista Semana. Son mensajes de WhatsApp entre el 5 de enero del 2021 y el 22 de enero del 2023. En total suman más de 1.600 páginas y algunos de los apartados fueron publicados por la revista Semana en su presente edición. Según estos chats, Nicolás Petro dice que el condenado por narcotráfico y en su momento extraditado Santander López Sierra le entregó 600 millones de pesos que según el diputado de Magdalena eran de él. Afirmaba, según las conversaciones publicadas por Semana, que quería utilizarlos para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, Barranquilla. En otros mensajes hablan de supuestas reuniones que habría tenido con altos funcionarios del Gabinete Nacional, como la ministra de Salud Carolina Corcho, el exministro de Educación Alejandro Gaviria, la directora del Departamento de Prosperidad Social Cielo Rusinque, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Mauricio Liscano y el ministro del Interior Alfonso Prada, de quien se lee en las conversaciones le dio 10 cupos en el ministerio y otras entidades. También se mencionan encuentros con Hildebrando Vélez, el papá de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Según la versión de Day Vázquez, serían al menos 1.000 millones de pesos en total que se recibieron para financiar la campaña del presidente Gustavo Petro, pero que nunca llegaron a la contabilidad de la campaña.
Hasta el momento, los miembros del gobierno mencionados en estos chats no se han pronunciado al respecto. Por el momento, es toda la información desde la sala de redacción. Regreso con usted, Damaris. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz noche, Luisa. Gracias por esta información. Y a propósito de este tema, la Fiscalía solicitó a la Presidencia de la República protección para Day Vázquez, es esposa de Nicolás Petro. La solicitud fue hecha de manera formal al Departamento de Seguridad de la Presidencia de la República por medio de una carta. En la misiva se señala que Day Vázquez todavía hace parte de la familia presidencial y que su testimonio e integridad deben ser protegidos, por lo cual señala la Fiscalía es necesario mantener el esquema de seguridad que le había sido asignado. Day Vázquez se había reunido en los últimos días con varios fiscales, a los que reveló las denuncias y pruebas que tiene de la supuesta financiación de un ex narcotraficante a la campaña presidencial. Por la gravedad de los señalamientos de la ex esposa del hijo del presidente Gustavo Petro, además se ordenó que la propia vicefiscal general Marta Janet Mancera se reuniera con Day Vázquez. La Casa Militar y la Unidad de Protección de la Presidencia analizan la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. 7:05, cambiamos de tema. No cesan los ataques a la fuerza pública. Esta madrugada murió un patrullero de la policía en límites entre Chocó y Valle. Estefanía Valencia, ¿qué detalles conoce de este hecho? Damaris, buenas noches. Pues los hechos ocurrieron en San José del Palmar. El policía estaba de turno de centinela pasada las 12 de la noche cuando fue atacado por un francotirador. Según la institución, se trató de un hostigamiento a la estación de policía que se le atribuye al Frente Ernesto Che Guevara del ELN. El patrullero de 28 años estaba de turno de centinela cuando inició el ataque armado y fue alcanzado por un proyectil de fusil en la estación de policía de San José del Palmar en Chocó. Se presenta el ataque a la estación de policía de San José del Palmar en el Chocó por parte del GAO ELN Frente Ernesto Che Guevara. La víctima es el patrullero Miguel Steven Vaquiro Rubiano, el mismo que aparece en este video grabado hace 20 días en operaciones de control. Exactamente en ese sitio murió esta madrugada. Y quien de manera valiente ofrendó su vida para protegerla de los ciudadanos y de sus compañeros. Enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad a toda su familia. La policía indicó que podría tratarse de represalias por las recientes capturas de integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la zona. En Cómbita, Boyacá, fue despedido el subintendente de la policía asesinado en las protestas de campesinos en San Vicente del Caguán, con calle de honor, banda marcial y en presencia de cientos de policías, familiares y allegados, recorrieron las calles del municipio hasta la parroquia, donde con una ceremonia religiosa le dieron el último adiós. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y un atentado con explosivos afectó una zona rural de Argelia, Cauca. Ocurrió en un establecimiento comercial del corregimiento El Mango, donde departía un excombatiente de las FARC con su familia, cuando un hombre lanzó un artefacto explosivo. En el hecho murió la firmante de paz y 2 personas más resultaron heridas. Señalan como responsables a las disidencias de las FARC. Fuertes amenazas, señalamientos y confinamientos contra la población civil en proceso de reincorporación por parte de este grupo armado Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente, siendo este una nueva violación al cese de hostilidades contra la población civil por parte de este grupo. Bueno, aquí ya estamos listos, preparados para comenzar a hablar sobre Millonarios. Sí, porque el equipo azul con una nómina mixta realmente tuvo una gran presentación en el estadio Nemesio Camacho El Campín y también el Deportivo Independiente de Medellín. Por cierto, 2 equipos que se están preparando para lo que es la Copa Libertadores de América. Vamos a los goles, a las anotaciones aquí en RTVC Noticias, donde recordemos que Millonarios tuvo un equipo alternativo, sin Ginás, sin Castro, sin Cataño, pero sí con este hombre, sí. Jugadorazo, Jader Valencia, hay muchos que lo cuestionan, muchos que lo critican, pero qué golazo el que marcó. Y después Pereira para darle el 2-0 a Millonarios. Buena victoria del equipo de Gamero, que a mitad de semana tiene un partido bravísimo frente a Atlético Mineiro. Y terminamos aquí con el Deportivo Independiente Medellín, nuestro recorrido de goles, con Monsalve al minuto 7 para el 1-0 del equipo de David González. Y después aparecía Duber Cambindo, minuto 74 para el 2-0 de Medellín frente a Águilas Doradas. Y finalmente este remate potente de Daniel Torres para darle el 3-0 a Águilas Doradas. Ganó el poderoso Deportivo Independiente Medellín.
Nosotros cambiamos de frente, dejamos el fútbol colombiano y ahora hacemos un tour por Europa. Nos vamos a España, donde el Barcelona sigue arriba en la tabla de posiciones, y también en Inglaterra, y la goleada histórica de Liverpool 7-0 frente al Manchester United, algo que no sucedía desde 1908. Darwin Núñez, después otra vez Gakpo, qué definición la del neerlandés para el 3-0, pero Liverpool quería mucho más, y otra vez Mohamed Salah, esta vez no metiendo pases, sino convirtiendo para el 4-0 del faraón. Luego pelota aérea y nuevamente aparece Darwin Núñez, el uruguayo. Ya era 5-0, goleada impresionante. Y el que iba a ganar en la Liga Española, por eso nos vamos allí, era el Barcelona, con esa anotación de Rafinha, 1-0 frente al Valencia. Fue suficiente para que el equipo de Xavi continúe en lo más alto de la tabla de posiciones. Seguimos con más noticias del país. Terminó el diálogo entre el campesinado de Los Pozos en San Vicente del Caguán y el gobierno nacional. Así lo informó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Aseguraron que todas las personas retenidas se encuentran en libertad y que se ha llegado a un acuerdo final para dar una solución definitiva al conflicto. Reiteraron que el diálogo es el mejor mecanismo para construir la paz total. Y sigue la difícil situación en el Bajo Cauca antioqueño. La mesa minera pidió al gobierno nacional que inicie la formalización del pequeño y mediano minero informal. Y para que puedan transitar vehículos de carga y de transporte de pasajeros en la zona, activaron una ruta humanitaria. Ismael Tobón, nuestro corresponsal en Medellín, nos tiene información. Hola, Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pese a que ya hubo un primer acercamiento entre voceros de la mesa minera y el gobierno nacional, las vías de hecho continúan en esta subregión del Bajo Cauca antioqueño. A continuación les vamos a mostrar los bloqueos que se registraron esta tarde en la troncal a la costa caribe colombiana entre los municipios de Tarazá y Cáceres. En imágenes se observan enormes árboles que fueron talados por manifestantes con el fin de bloquear la vía y así no permitir el paso de vehículos de carga pesada, de vehículos de servicio público, ni tampoco de misiones médicas. Incluso la fuerza pública tuvo que intervenir en la zona para tener control de esta situación. Allí en el Bajo Cauca la situación sigue siendo bastante delicada. El pliego de peticiones presentado por la mesa minera contiene 9 puntos. Pide al gobierno nacional que inicie cuanto antes el plan de formalización al pequeño y mediano minero informal. Esto es lo que garantizaría la posibilidad, que creemos así, para todo Colombia, la suspensión de la quema de maquinarias a nivel nacional. En las últimas horas hubo un primer acercamiento con las autoridades nacionales para buscar una salida a la problemática. Bienvenido el diálogo con los que son verdaderamente mineros, con los que representan verdaderamente a los mineros, pero frente a la criminalidad, la acción del Estado. Tras los recientes hechos violentos en Caucasia, 29 personas han sido capturadas y 13 menores de edad aprehendidos. Personas que tendrán que responder frente a la justicia por presuntos delitos de violencia contra funcionario público, obstrucciones de vía, amenazas. Desde hoy inició una caravana humanitaria para permitir la movilidad de vehículos de carga y servicio público al nordeste antioqueño. Dos informaciones muy importantes que a esta hora continúan en el desarrollo en el Bajo Cauca antioqueño. La primera, desde las 6 de la tarde empezó el toque de queda para todos los ciudadanos del municipio de Caucasia y de otras poblaciones e irá hasta las 5 de la mañana del día de mañana justamente. Y hace pocos minutos el personero del municipio del Bagre envió un SOS al gobierno nacional para que solucione cuanto antes esta problemática que ya empezó, escuchen esto, a generar desabastecimiento de alimentos al municipio del Bagre. Información que por ahora les entregamos desde la capital antioqueña. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Ismael. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Por otro lado, las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como Los del Rancho, a la que le atribuyen hechos sicariales, extorsiones, hurtos y comercio de estupefacientes. Según las investigaciones, esta estructura criminal trabajaba en alianza con otras organizaciones ilegales a las que les cobraban por cometer los ilícitos. La Fiscalía capturó a los 8 presuntos integrantes de la estructura delictiva Los del Rancho, señalada de múltiples actividades criminales cometidas en Girardot, Ricaurte, Tocaima y Agua de Dios, Cundinamarca, así como en los municipios tolimenses de Flandes y El Espinal. Entre los procesados están Brian Eduardo Orozco Santos, alias Cuco o Q,
presunto articulador de las acciones violentas. Las evidencias técnicas demostrarían que los del rancho, al parecer, pactaban alianzas con otras organizaciones para cometer asesinatos, extorsiones e incluso acciones delictivas contra la fuerza pública. Los capturados fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado y agravado. Durante las capturas fueron incautados 2 vehículos de servicio público, una motocicleta y 3 celulares que habían sido utilizados para cometer los delitos. Entre tanto, la Armada Nacional busca a un joven de 22 años desaparecido en playas de Cartagena. Para el operativo de búsqueda y rescate, el grupo de guardacostas desplegó un personal de buzos para dar con el paradero del joven magangueleño, cuyo rastro se perdió el pasado domingo 26 de febrero en las playas de Marbella, en el sector de Las Tenazas. Además, en el Parque Tayrona también se presentó una emergencia. Una lancha con turistas naufragó y dejó como saldo 2 muertos y 16 heridos. 7:16, la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos, realizó 3 operativos en la capital del país en contra del narcotráfico. Yajaira Perea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Damaris. Se trata de la incautación de 11,4 toneladas de sustancias ilícitas en los últimos 7 días. Estos operativos se llevaron a cabo en sectores como Usme y Fontibón y en el aeropuerto El Dorado. Droga y dinero decomisados son algunos de los golpes que las autoridades han dado a las estructuras criminales en los últimos días. En el barrio La Fiscala, en Usme, en el sur de Bogotá, encontraron 457 bultos con 11,4 toneladas de sustancias que usan para procesar la coca. La cual sirve para la producción de estupefacientes y la cual tenía como destino el departamento del Cauca. En otro operativo encontraron 30 kilogramos de clorhidrato de cocaína camuflados en una caja de encomienda que iría a Leticia, Amazonas. Operativos en el Aeropuerto Internacional El Dorado permitieron incautar 10 kilogramos de marihuana que irían a San Andrés y 1 kilo de cocaína que transportarían hacia Nueva Jersey, Estados Unidos. Finalmente, el grupo antinarcóticos capturó a un hombre de 35 años que tenía oculta en sus partes íntimas una suma de $60,000. El hombre venía de Cúcuta. Se está investigando si este dinero es producto de rentas criminales. Con estos resultados, las autoridades dicen que afectaron en 673 millones de pesos las rentas criminales de la capital del país. Yajaira, en otras noticias, ¿por qué la policía de Bogotá está hablando con habitantes de distintos sectores de Bogotá sobre violencia contra niños, niñas y jóvenes? Damaris, televidentes, les cuento que hasta ahora las autoridades han realizado 73 campañas de prevención y han atendido a 1.300 jóvenes de la capital del país. Con esta estrategia buscan reducir delitos como explotación sexual de menores de edad. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional lideró actividades de prevención de la violencia en varias localidades de Bogotá. Se ve mucho niño, mucha niña, que no está el papá, que no está el acudiente, entonces la pasan dialogando por todas partes. El barrio El Mirador del Paraíso, en la localidad Ciudad Bolívar, es una de las zonas priorizadas por la Policía Nacional, en donde se adelantan campañas para la prevención de la explotación y maltrato infantil y además para responder a las preocupaciones de los habitantes de esta zona. En 2022 en Bogotá fueron capturadas 87 personas por delitos sexuales contra menores y hubo 1.028 casos denunciados. Y en lo que va de 2023 se han presentado 724 denuncias. Enseñándoles a ellos a conocer las maneras o las formas de cómo las personas las violentan, cómo las personas adultas buscan esas estrategias con el fin de ganar su confianza y violentarlas en materia sexual. La institución anunció el despliegue de investigadores judiciales para evitar e identificar casos como estos en la zona. Recordarle a la ciudadanía que uno de los principales factores de atención es el cuidar ese entorno familiar. De pronto por la pobreza, por las necesidades que hay, los padres descuidan mucho los niños. Según la Policía Nacional, 8 de cada 10 casos de violencia sexual y abuso a menores de edad suceden en los mismos hogares. Por bajos costos en el mercado y sobrecostos de los insumos, más de 10.000 productores de panel en Santander paralizaron actividades. Piden soluciones a los gobiernos departamental y nacional. Esta región aporta el 16% de las exportaciones del producto en el país.
Los productores de panela en Santander iniciaron un cese de actividades indefinido por los bajos costos en el mercado y además por los sobrecostos en los insumos. Más de 10.000 productores de panela, provincias de Guarentá, Comunera y Vélez, pararon la fabricación de panela. Hoy en Santander se nos está presentando una problemática, y no dijéramos que en Santander, sino a nivel nacional, porque producir panela hoy por hoy estamos produciendo a pérdida. Son 26.000 hectáreas en 38 municipios que no serán molidas debido a los bajos precios pagados al productor. El gobierno departamental ya conoce de la crisis de los paneleros y envió una comisión técnica para evaluar las soluciones al cese de actividades. Envió una comisión de funcionarios al municipio de San Gil a una reunión convocada por el gremio panelero. Reiteramos el compromiso del gobierno departamental, el compromiso del señor gobernador, doctor Mauricio Aguilar, para poderle buscar una solución a la problemática que se está presentando en este importante gremio. Semanalmente el departamento de Santander produce 1.500 toneladas de panela, que representan el 16% de la producción nacional. Como más de 1.400 personas en el Atlántico no cuentan con energía eléctrica, las autoridades avanzan en un proceso de cambiar esa situación. Por eso habitantes de la vereda Lomas de Vacas de Sabana Larga y otras regiones ya recibieron el servicio. Vamos a conectarnos con nuestra corresponsal en Barranquilla, Zaini Agame. Zaini, adelante. Hola, muy buenas noches. Son municipios como Campo de la Cruz. Viviendas del municipio de Campo de la Cruz y Usecurí también cuentan por primera vez con el servicio de energía. Y es que a esta lista también se suman las 80 familias de la vereda Lomas de Vaca, quienes con este servicio mejorarán su calidad de vida. Lo que para muchos hace parte de la cotidianidad, para otros hoy apenas es una realidad. Más de 80 familias en la vereda Lomas de las Vacas, en el municipio de Sabana Larga Atlántico, ya cuentan por primera vez con el servicio de energía. Y estoy muy contenta de que hayan puesto la luz, porque muchas veces no teníamos para guardar la comida, que era lo más importante, una nevera. Estamos viendo mucho mejor ahora, pues anteriormente no teníamos abanico, habíamos con mechones y luz solar, pero ya gracias a Dios pues todo ha mejorado. En la vereda Lomas de las Vacas fueron instalados 10 kilómetros de red de media tensión, así como más de 300 postes de media y baja tensión para poder llevarles el servicio de energía por primera vez a sus habitantes. Estamos llevando por primera vez el servicio de energía eléctrica a muchas veredas y sitios rurales de todo el departamento del Atlántico. La meta desde la gobernación del Atlántico es poder llevar por primera vez el servicio de energía eléctrica a 1.400 familias en zonas rurales y dispersas del departamento. 122 casos de violencia de género ha atendido en 2023 la policía de Quindío. Los llamados de las afectadas llegan por las líneas 155 y 122. Según las autoridades, han esclarecido el 72% de estos. Más noticias de Colombia en el siguiente panorama nacional. 8 personas que habían sido retenidas en zona rural de Suárez, Cauca, y que trabajaban con la Compañía Energética de Occidente fueron liberadas tras mediación de la Defensoría del Pueblo del Cauca, hechos atribuidos a inconformismo de la comunidad. Organismos de gestión del riesgo del Magdalena lograron controlar un incendio forestal que se registró en la vereda La Fuente, municipio de Aracataca, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que amenazaba con extenderse. Líbano, Murillo, Fresno, Villahermosa, Casabianca son algunos municipios afectados por la temporada de lluvias que afecta al departamento del Tolima. Se ve especialmente afectada la malla vial terciaria. La policía de Manizales capturó a 10 personas presuntamente vendedores de estupefacientes. Esto se logró en labores de inteligencia de más de un año. En los operativos se incautaron 13 celulares, 5 grameras, sustancias estupefacientes y un arma traumática. Recuerden que los domingos a las 9:30 de la noche tenemos una cita en Especiales RTVC Noticias. Hoy, más de la entrevista del comandante del ELN, Pablo Beltrán. Desde la mesa de negociación en México habló de las posibles fechas de un cese al fuego, del secuestro del sargento Olivey Danilo Bravo, de los restos de Camilo Torres y de si los colombianos esta vez pueden esperar que el proceso llegue a feliz término. Nuestro director Jairo Patiño habló con Beltrán. Y en el segundo segmento del programa no se pierdan los reveladores testimonios de las madres subrogadas, mujeres que alquilan sus vientres para dar a luz hijos que no son de ellas. A las 9:30, Especiales RTVC Noticias. Se prepara para vivir lo mismo que Jennifer. Se siente lindo
se siente muy lindo. O sea, es como cuando alguien... Comenzamos nuestro panorama internacional con unas desgarradoras imágenes que muestran la emergencia que viven miles de refugiados en Bangladesh por causa de un incendio. Un incendio de grandes proporciones arrasó con un campo de refugiados en Bangladesh. Las llamas, que fueron contenidas 3 horas después, acabó con 2.000 refugios y desplazó a 12.000 personas. En Irán siguen aumentando los casos de envenenamientos a cientos de niñas en 9 colegios de distintas ciudades del país persa. Según las autoridades, las menores de edad fueron trasladadas a diferentes centros médicos, donde la mayoría llegó con síntomas como náuseas y desmayos, producto de la intoxicación. Tras las inundaciones ocurridas en el sur de Malasia, las autoridades de este país reportan que al menos 3 personas perdieron la vida y alrededor de 35.000 han sido evacuadas de sus viviendas. Según el reporte oficial, las personas desalojadas fueron trasladadas a los 209 refugios instalados para atender la emergencia. Venezuela homenajeó hoy al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Varios presidentes de países latinoamericanos y chavistas se vincularon a la conmemoración de la capital venezolana. El 5 de marzo del año 2013 murió el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Así terminaron 13 años de gobierno, en los cuales el llamado líder de la revolución bolivariana gobernó bajo las críticas de su carácter de autoritarismo, pero avalado por la clase popular del país. El heredero de su mandato fue el actual presidente Nicolás Maduro. 10 años después, les podemos decir que aquí estamos, enteros, de pie y victorioso. Hoy, en Caracas, líderes políticos de distintos países latinoamericanos y seguidores venezolanos rindieron homenaje por los 10 años de la muerte de Chávez. Tenemos que unir nuestra decisión de lucha para continuar librando la batalla. Chávez somos todos. Chávez está en mí y está en cada una de las personas que cada día luchamos para sacar adelante nuestro país. La gestión de Maduro como heredero de los ideales de Chávez no lo deja bien parado, puesto que entre el año 2014 y 2020 el Producto Interno Bruto se redujo casi en un 80%, y aunque posteriormente comenzó una mínima recuperación, los expertos aseguran que tardarán décadas en alcanzar los niveles del 2013. 7:27, Camilo, volvemos con usted porque el domingo son muy importantes los deportes. ¿Cómo estuvo el regreso de la Fórmula 1? Pues Damaris, le cuento, aceleró a fondo la Fórmula 1 con el actual bicampeón, sí, me refiero a Max Verstappen, quien estuvo realmente fantástico y confirmó por qué es el favorito para obtener el tricampeonato en esta gran carpa del automovilismo. Todo comenzó aquí, justamente en el Gran Premio de Bahrein, donde el día de ayer el que salía 1 y 2 era justamente los Red Bull, sí, con Verstappen y el Checo Pérez, y el día de hoy iba a pasar exactamente lo mismo. El 1-2 iba a ser el final también de la carrera para el dominio de Red Bull. Iba a ganar Max Verstappen primero y segundo el mexicano, el Checo Pérez. La nota curiosa o lo más sobresaliente de la jornada fue el tercer puesto de Fernando Alonso. Es impresionante lo que hizo el español. Cuando tuvo varios problemas durante la competencia, logró un tercer puesto y un podio realmente histórico. Cuarto quedó Sainz y quinto Lewis Hamilton, sí, el múltiple campeón del mundo que espera, ¿por qué no?, regresar a un buen nivel. Buena victoria de Max Verstappen. Pasamos ahora a la versión, sí, 81 de la París-Niza. Les estoy hablando de ciclismo. Y el enfrentamiento fantástico que ya hoy comenzó entre Tadej Pogačar y también Thomas Vingegaard. Va a estar realmente apasionante. También el colombiano Daniel Felipe Martínez estuvo con un buen inicio en esta vuelta ciclística. Y aquí tenemos, sí, todas las miradas están justamente con Jonas Vingegaard y también con Tadej Pogačar en estos 170 kilómetros de la etapa 1, en la cual ganó Tim Merlier del Quick Step, bien por el belga. Mañana vamos a tener una jornada de 163,7 kilómetros. Va a ser plano con 2 puertos de tercera categoría que no va a ser muy puntuables ni van a cambiar mucho en la general. Lo concreto, el colombiano está en la casilla 68 a 10 segundos. Hay que hacerle mucha fuerza a Daniel Felipe Martínez. 7 de la noche, 29 minutos. Hasta aquí los deportes.
Y atentos a los principales temas que serán noticia esta semana. Desde mañana la Corte Constitucional inspeccionará diferentes centros de reclusión transitoria para evaluar la situación de las personas privadas de la libertad y que tanto cumplen sus derechos. En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá si envía a prisión a la exfiscal de extinción de dominio Mónica Valencia, señalada porque supuestamente cometió varios actos de corrupción. La Dirección General Marítima y Portuaria advirtió que en menos de 24 horas, vientos de 19 a 56 kilómetros por hora estarán causando grandes olas en ciudades como Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Turbo, San Andrés y Providencia. Turistas y pobladores deben estar alerta. El Vaticano anunció que con estas actividades académicas comienza la celebración de los 10 años del pontificado del Papa Francisco. El Papa latinoamericano fue elegido por el Colegio Cardenalicio el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación del segundo día de cónclave. Hasta aquí RTVC Noticias, fin de semana. Si quieren revivir y comentar las historias, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Nos vemos mañana con más información. Que descanse. RTVC Noticias, emisión fin de semana.